Pues bueno, para concluir entonces la sesión anterior. Pues bueno, la sesión anterior veíamos justamente el crecimiento. Estamos analizando esta coyuntura y estamos iniciando por lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento, ¿no? Entonces veíamos justamente que en el caso del 2020 hubo una caída de la producción. A grandes rasgos es lo que nos manifestaba este informe. Perdón, este informe, que es el que nosotros estábamos, ya, he puesto el de la presentación del curso. Entonces veíamos el informe. ¿Sí, se alcanza a ver la presentación? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, bueno, sí se alcanza a ver esta lámina. La caída y recuperación. Sí, profe. Ya. Pues bueno, hay una caída 2020 nada más, menos 4.9% a nivel global. En Estados Unidos la caída fue de menos 3.4%, en la área europea menos 7.2%, Alemania menos 5.4%, Francia menos 9%, que es lo que nos debe llamar un poquito la atención, cómo va a sobrellevar Francia o cómo ha sobrellevado Francia las caídas constantes de la producción en los últimos ya 12 años después de la crisis del 2009, al igual que Italia, que tiene una caída de menos 9.2, Japón menos 5.1, Reino Unido menos 10 y Canadá menos 5.5. Entonces nos quedábamos acá rápidamente. Se ve que vamos a tener un repunte para el 2021, un repunte del 5.5. ¿Qué nos está pasando también en términos de comercio global? Veíamos también que se había desarrollado una caída justo de menos 9.6 a nivel mundial. Y tenemos que también para el, ¿cómo se llama? Para el 2019 también había una caída del 1%, o sea, veníamos en oscilaciones altas, 5 a 10, y bajó a 1%, que mencionábamos que el mismo Fondo Monetario Internacional ya había señalado en 2019 que la caída de la producción había desarrollado también una caída de la comercialización, que se ve más en la gráfica que está acá. Tenemos pues ante esta situación que posiblemente haya una recuperación para el siguiente año, un incremento de 8.1%. Tenemos que ver en términos absolutos qué tanto nos va a beneficiar eso en general. Si realmente es un incremento o solamente ese 8.1 es más por el rebote de la caída. Entonces, ¿qué nos estaba llamando también la atención? Veíamos que ante esta situación de la caída de la producción, en otra publicación que tenía el Fondo Monetario Internacional, que es el monitor fiscal, ve con preocupación este vínculo, porque la producción también genera los ingresos y estos ingresos vía recaudación fiscal generan los ingresos del Estado que va a ejercer como gasto. Y en la balanza en el ejercicio de gasto, en la cuenta corriente, puede haber superávit o déficit. Y en este caso, o sea, como sabemos, superávit, hay ingresos por demás, saldo positivo, y déficit, pues evidentemente debemos, no hay dinero para ejercer el gasto público y ante esa situación, pues bueno, se recurre en ocasiones a la deuda o la emisión de bonos. ¿Qué está pasando a mediados del
del año 2020, algunos ingresos, unos gastos corrientes, perdón, se estuvieron financiando por el ejercicio de déficit público y ese déficit está apoyado sobre deuda. Entonces, esto continúa. El Fondo Monetario Internacional señala que va a continuar para el 2021, se va a prolongar muchísimo y lo que preocupa muchísimo en este momento es que el nivel de endeudamiento que hay en 2020 es equiparable con el nivel de deuda que se tenía en el 2008, en la crisis del 2008. Y llamamos la atención, si ustedes recordarán, que la deuda, o esta situación de endeudamiento era en un contexto de rescates que se estaban dando en distintos países para salir de la crisis. Acá tenemos esta situación de endeudamiento, pero tenemos una situación que, por un lado, se necesita implementar un conjunto de medidas, ejercer gasto, para que se reactive la economía, y por otro lado tenemos que, o se tiene que ejercer gasto para la contingencia sanitaria que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, tenemos, evidentemente, este déficit público va a incrementarse en los siguientes años, y la pregunta va a ser la deuda, ¿no? Por eso algunas discusiones, las compañeras o compañeros que estuvieron conmigo, discutíamos algunos textos a inicios del semestre anterior, de cuál sería la vía de la recuperación. Y algunos decían, algunos economistas ortodoxos y heterodoxos y marxistas, planteaban los tres la posibilidad de que haya una especie de condonación de deudas, un proceso de ver un porcentaje de condonación, o también ver los bonos COVID para que se financie el gasto sin tanta deuda. En fin, o sea, es una preocupación la deuda. Cabe señalar que cuando crecí, la deuda que se ha venido acumulando en los últimos 40 años es una deuda muy grande, equiparable con la deuda que dejó la Segunda Guerra Mundial hacia los años mediados de los 40, 45 más o menos. Y aquí he señalado en algunas ocasiones que pues no hubo guerra, no ha habido guerra en 2008, hacia 2008 no hubo guerra, y en este momento no hubo guerra, pero bueno, sí una pandemia. Entonces, hay que ver qué va a pasar con esa deuda. Por lo pronto nos dice que la deuda asciende al 98% del PIB global, nuestra deuda global, la suma de todas las deudas del mundo, pero cuando vemos la deuda en particular en cada uno de los países, vemos justamente cuánto se ha incrementado. En la primera grupo de columnas, en donde está el balance fiscal, overall fiscal balance, tenemos acá justamente esta composición, ¿no? La dinámica que se tiene del 2018 al 2020 y la proyección para 2021, y la deuda bruta, gross debt, tenemos 2018, 2020 y 2021. Entonces, ¿qué llama la atención? Pues bueno, voy a centrarme principalmente en la deuda, porque ya eso lo vimos en la clase anterior. En el caso de la deuda, Estados Unidos tiene un incremento de su deuda del 108%, más bien 128%, y se pronostica que esta va a incrementarse a 132% como parte del Producto Interno Bruto. Es un montoncísimo. La Unión Europea, que había pasado por una crisis de la deuda en 2009 al 2010, justamente va a tener un incremento más moderado en términos generales, pero en términos particulares, cuando vamos viendo, por ejemplo, si bien sube, porque Alemania tuvo un control de la deuda en todo ese periodo de la crisis, sube hasta 70, se ve la posibilidad de que baje, pero en el caso de Francia tiene un incremento, en el caso de Italia, en el caso de España. ¿Qué decir de Japón? Japón va, bueno, aquí se ve que se va a mantener la deuda como parte de su Producto Interno Bruto, que es de 258%, se va a mantener para 2021. Sí, es un montón.
está viviendo por encima de su producción en el caso de Japón. Ya habíamos dicho que se habían implementado un conjunto de políticas para poder sacar a Japón de la crisis. Se llamó a los ortodoxos para la política monetaria, no sirvió el asunto, se llamaron a los heterodoxos, de hecho se contrató a Paul Krugman para poder asesorar, aplicó flexibilización cuantitativa, no funcionó, y pues bueno, como algunos marxistas lo planteaban, como Michael Roberts, no iba a funcionar porque finalmente la crisis estructural que está viviendo Japón tiene otros matices. En fin, Reino Unido también va a incrementar su deuda, Canadá, que llama la atención es el crecimiento de Corea, justo porque los pocos países también crecen, que tienen incremento salarial, y también que ahorita pues, su deuda no va a crecer tanto entre estos países. Los países latinoamericanos, o bueno, los países emergentes, tenemos justo México, sí tenemos una deuda no tan mayúscula como la de Brasil, es una deuda un tanto manejable, sí, pero todavía tenemos un rezago. Incluso hay que ver qué pasa. Uno de los problemas que hay de este gobierno es que si bien ha planteado el combate a la corrupción con un mecanismo de recaudación de ingresos, pues es limitado. O sea, en este contexto de la pandemia es muy limitado. Se tienen que ver algunas cuestiones, política fiscal que puedan incrementar los ingresos del Estado, ¿no? En fin. Entonces, llama la atención justo esta situación. Por otro lado, bueno, si ustedes ven los grupos, los países emergentes dentro del G20, la deuda que tenemos, todos los países como China, Indonesia, Rusia, Brasil y demás, la deuda está en 64.3%, va a incrementar, pero va a ser apenas en un 66.6%. O sea, es poca, manejable para nuestros países. ¿Alguien que quiera comentar algo respecto a esta tabla? Yo tengo una pregunta, profe. Te escucho. Ahorita viendo las cifras de la deuda, me surge la pregunta de cómo es que Estados Unidos tiene, yo creo que una de las deudas más grandes de todo el mundo, ¿no? Casi el doble, de hecho, tiene casi el doble, si no es que un poco más del doble de la deuda de México. ¿Cómo es que tiene una deuda tan grande y aparentemente su población, pues, vaya, tiene una buena vida? Bueno, tiene una buena posición económica, ¿no? Estados Unidos, o al menos aparentemente, ¿no? ¿Cómo es esto posible si tiene una deuda tan grande? Sí, en términos generales es un tema complejo, pero en términos generales se debe principalmente a tres factores. Uno es la economía más grande en términos del Producto Interno Bruto. Si bien China está creciendo y lo está alcanzando, ya es el segundo lugar, todavía la economía estadounidense es enorme, ¿no? Le lleva todavía que tanto un 30% por lo menos de diferencia a la economía china. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una economía que consume muchísimo y justamente ese hecho de que se consuma muchísimo, sus balanzas comerciales siempre van a estar en algunas ramas en déficit por su capacidad de consumo, pero el punto es que no hay otra economía, otro país que pueda consumir a ese nivel. Tres, esta situación ha hecho que el peso del dólar, bueno, el peso en términos políticos y económicos que pueda tener el dólar a nivel global, sobre todo en términos comerciales, en términos de crédito y demás, hacen justamente que, a pesar de que tenga un exceso de deuda tremendo, es, digamos, es el mal necesario desde en términos geopolíticos
para que pueda funcionar la economía en su conjunto, ¿no? Porque produce, porque bueno, es la más grande en términos de producción, pero también de consumo, es el demandante más grande, tanto de materias primas como también de bienes manufacturados, y es el país que tiene una hegemonía sobre la moneda, sobre el dólar a nivel global, tiene la moneda más reconocida a nivel internacional. ¿Qué está pasando justo con la emergencia de China a nivel global? Pues justo hace tambalear a Estados Unidos, sobre todo en este periodo en donde China ya decide generar un crecimiento hacia adentro, y pues ahorita lo único que le falta es el reconocimiento de su moneda, del yuan, para poder ser una potencia que ahora sí pelee fuertemente en términos de estos tres términos, en términos de tamaño económico, de consumidor global y de tener una moneda hegemónica o paralela. En ese momento, pues esta situación de la economía estadounidense que está parada entre alfileres se caería. En resumidas cuentas, pues bajo estos tres factores se mantiene la economía estadounidense con ese déficit tan grande que está teniendo. Sí, resolví la duda. Sí, profe. Sí. Vamos a ver cuando entremos justo al tema de comercio exterior, vamos a darle un llegue a ese tema porque es un poquito más complejo y tiene que ver también con las balanzas comerciales. ¿Sí? Ahí profundizamos muchísimo más. Eso es lo que podría mencionar hasta ahorita. Pues bueno, tenemos ya casi, bueno, por último, esta situación de, hay un problemita, y el problemita es que la recuperación económica, del crecimiento económico depende de la producción de las vacunas, ¿no? Entonces, el problema es que la misma producción de las vacunas es lenta, hay una cantidad limitada de vacunas, no hay una oferta masiva de vacunas, no todas tienen la misma efectividad y el nivel de producción es muy limitado y además está ocurriendo, por ejemplo, procesos de acaparación. Por ejemplo, la situación que se da en Europa con Pfizer y AstraZeneca es justamente que la Comisión Europea decide poner un tope de exportaciones de estas vacunas, lo que viene siendo finales de enero, marzo, febrero y a mediados de marzo. Ya está, falta un mes para que termine, pero con la intención de poder justo abastecerse primero los países europeos para poder inmunizar a su población. Gerardo. Sí, yo iba a preguntar, profe, que tengo entendido que Argentina junto con Francia, que fueron dos países pues bastante golpeados por la pandemia, quieren proponer que se libere la propiedad intelectual de las vacunas para que cualquier país las pueda producir. En este sentido, pues puede ser una medida bastante útil, aunque le estaría dando pues en la torre a las farmacéuticas que lo produjeron. Sería una medida útil en términos generales, no globales. Aunque, bueno, estas empresas son anglosajonas y justamente por eso tiene tanta importancia que pues, los países tienen que defender a la propiedad de dichas empresas y no darles en la torre con una medida de esas. Sí, justo aquí se ve algo que se discute, sería un tema de las vacunas, vale la pena discutirlo ampliamente. Hay un documental de RT rusa, sí, con una tendencia hacia Rusia, pero lo que sí se ha hecho esta situación de hasta qué punto o en qué momento es pertinente defender estas propiedades de estas patentes, por ejemplo, ¿no? Digamos, en momentos en que, por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, la gastritis, pues ahí que encontramos un medicamento carísimo, pero te la quita, ¿no?
yo, pues ahí sí sería pertinente, por ejemplo, que se implemente esta defensa férrea de las patentes, porque es algo que, bueno, si bien tiene su mérito, también la enfermedad no está matando de forma fulminante o está paralizando toda la economía como lo es este momento, ¿no? Con las pandemias, la pandemia que estamos viviendo, entonces aquí yo creo que la pertinencia de suprimir por un momento las patentes y las autorías por parte de estas empresas, tiene esa finalidad, porque finalmente todos estamos afectados, todo el capitalismo global está afectado, ¿no? Y es algo que también, por ejemplo, se da con la discusión del acaparamiento, ¿no? Por ejemplo, las denuncias que se han hecho, que concentran ahorita la acaparación de estas vacunas, por ejemplo, Estados Unidos, China, Reino Unido, India, Israel, Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, que en algunos casos, pues dicen algunos, bueno, ¿cómo le hacemos? Es entendible que Estados Unidos tenga 55 millones y China 40 millones, el tamaño de su población, pero también, pues, ¿qué pasa con aquellos países pequeños que no pueden acceder a estas vacunas, aunque su población sea pequeña, ¿no? Entonces, algunos han propuesto, bueno, una cuestión proporcional a su población, que tengan acceso, porque hay casos, por ejemplo, como Israel, que tiene 6.7 millones de vacunas para su población, que es de 8.8 millones de personas. O sea, aquí ya es como que la reflexión nacional y global, ¿no? Y pues bueno, mucho tiene que ver también en esta competencia de este capitalismo, sí, salvaje, suena trillado, pero es una muestra de quien pueda recuperarse e inmunizar a su población, sí, quien pueda inmunizar a su población, pues bueno, va a tener una recuperación económica mucho más rápida, ¿no? Posible. Entonces, sí, está difícil. Y pues bueno, por otro lado, pues bueno, lo que se veía, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea anuncia la adquisición de 300 millones de vacunas que produce Moderna, y esta dice, bueno, sí te las voy a tener, pero hacia finales del 2021. O sea, lo que quiere decir es que es muy lenta la producción, ¿no? En fin. Pues bueno, la situación, pues bueno, ya la conocemos, seguimos teniendo una situación interesante. Aquí sí cabe resaltar eh, de las defunciones y casos por habitantes, donde sí entra como un análisis coyuntural la infraestructura médica que hay en cada uno de estos países, que les permite atender no les permite atender a la cantidad de población, ver cómo también en muchos de los países les ha afectado. Los países que tienen una mayor cobertura en seguridad social son los que han tenido una menor afectación, por ejemplo. Incluso el caso de China, ¿no? Tiene una infraestructura médica y un estado muy fuerte, que, pues, ¿qué hizo? Pues les pidió interactuar, armar hospitales de volada, sí, interactuar en la vida privada tal vez de la población, pero el hecho es de que pudo resolver el problema en meses, ¿no? Fue el primero que lo tuvo, pero también fue el primero que lo sacó, pero diría Ignacio Ramonet o Claudio Katz, otros dos un economista y un periodista, que justo no lo podría hacer sin el poder que tiene el Estado, sin la participación que tiene el Estado en la economía, ¿no? Y acá vemos justamente Estados Unidos como su seguridad social hace que tenga una afectación tremenda, ¿no? Incluso peor que India y Brasil, ¿no? Y eso que la población es mayor en India, por ejemplo, pero la cobertura, los servicios médicos son muy bajos en Estados Unidos. O por ejemplo Cuba, que ha sobrellevado también esta
pandemia, que ha tenido la posibilidad de que esa infraestructura médica no solamente permita resolver el problema dentro de la isla, sino además es el único país que ha enviado médicos a todo el mundo. Bueno, es uno de los pocos, o el más importante que ha enviado médicos en todo el mundo. Y las defunciones, pues bueno, evidentemente hablamos de una situación compleja, compleja por la situación del mismo, la misma enfermedad, ¿no? Porque a algunos les pega de una forma, a algunos no, en fin, es muy complejo este asunto. Yo nada más lo que menciono también una cuestión estructural, cómo ha evolucionado también la calidad de vida en cada uno de estos países, ¿no? En fin, algo que quieran comentar hasta acá. Pues simplemente, bueno, yo quería comentar que es bastante curioso que en México, digamos que tenemos 1.600 casos por cada 100.000 habitantes, pero 143 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un número muy dispar que, oye, o bien nos dice que tenemos una salud muy deficiente de la población o que las pruebas que se están realizando son insuficientes, ¿no? Que solo se han reportado muy pocos casos y esto con relación a las muertes, pues es muy dispar. Es decir, en países como Estados Unidos reportan 153 muertes por cada 100.000 habitantes, pero 8.000 casos por cada 100.000 habitantes. No sé, es curioso que sea 10 veces mayor aquí el número de muertes. Sí, no es algo estructural. Bueno, sí, no sé si alguien más quería comentarlo, pero sí, gracias. ¿No? Perdón, es que escuché que alguien quería hablar. Sí, creo que sí es un factor complejo. Yo lo veo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ustedes recordarán, una de las colonias más afectadas es Santo Domingo, Santo Domingo, Coyoacán, la colonia que está del otro lado del Metro Universidad, enfrente de Ciudad Universitaria. Si se ubica en Metro Universidad, sales a Ciudad Universitaria y del otro lado sales a Santo Domingo. Yo ahí viví, he vivido, mi familia vive ahí, y justo sí hay, primero tiene la característica de que es la colonia más densa a nivel mundial. Estamos hablando que en un terreno de 200 metros cuadrados pueden vivir hasta 50, 60 personas, ¿no? O más. Cuartos de 4 por 4 metros, estamos en 16 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, viven familias de 4 miembros o de 3, en fin. Habla de un proceso que es de pauperización, pero es un proceso no de una pauperización profunda como los cinturones de miseria que están en la periferia, ¿no? Así de la ciudad cartón, que así se les llama, porque están hechas de cartón, láminas de cartón, sino es una pobreza, una pauperización asimilada que hay en la mayoría de la colonia, que es también representativa en otras colonias como la GAM, como que hay en la delegación Gustavo Madero, que hay en Iztapalapa o en Nezahualcóyotl, que la gente, pues bueno, trato de mantener mi nivel de vida, pues bueno, no puedo rentar un departamento de 60 metros cuadrados, pero pues bueno, puedo rentar uno de 20 metros cuadrados, vivo con mamá, papá, 3 hijos, un tío y en fin, es un proceso que finalmente, lejos ¿cómo se llama? Bueno, eso es por un lado por las infecciones y por la mortalidad, también hay que ver un elemento de que si bien hasta qué punto tenemos la cobertura, tenemos que también la población económicamente, bueno, la población ocupada, más del 50% en el caso de México se encuentra trabajando en la informalidad. ¿Qué significa esto? Que ante una situación de síntomas y demás, pues bueno, no,
ya viene una herencia, una cultura de que pues no puedes ir al doctor porque pues no tienes SIM, no tienes ISSSTE, no tienes nada, y pues no vas hasta que pues ya estés estirando la pata, vas y vas con el doctor Simi. Incluso la gente que tenemos o tienen estos servicios de salud, IMSS o ISSSTE, como están sí saturados, tenemos un problema y entonces decidimos, bueno, prefiero aventarme en la fila acá a la vuelta en la farmacia de al lado, a ir al hospital, a mi clínica, a esperar a que si hay turno, etcétera, etcétera. Lo digo porque muchos de los casos, en todos los reportajes que han habido, muchos de los casos de fallecimientos, no digo la mayoría, no digo que es la regla, pero sí la gente ya va en un estado muy difícil de la pandemia, ¿no? De la enfermedad. Gente que nunca se tomó la saturación, por ejemplo, ¿no? Bueno, son cosas que se tienen que analizar, ¿no? Lo menciono en términos generales, ¿no? Todavía no queda claro, pero sí tiene que haber una respuesta de por qué se ha incrementado, por qué la, la tasa de mortalidad es muy alta. O sea, sí está la cuestión de alimentación, o sea, somos el segundo o el primer país con mayor obesidad. El segundo con mayor obesidad a nivel global, el primer que consume refrescos, uno de los principales países con gente enferma de diabetes y depresión, sí. De hecho, te afecta más COVID si tienes obesidad que incluso si tuvieras diabetes. Entonces, sí, falta mucho, mucho, mucho. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, yo nada más quería decir que, pues, o sea, sí hay como, sí está muy elevado la cifra, pero podría estar mucho más porque, o sea, muchos casos ni siquiera se registran, ¿no? Por ejemplo, mi papá es médico en un pueblo y hace como un mes, pues, se contagiaron todos, ¿no? Y hubo cerca como de 100 muertes y, pues, todas las familias contagiadas, ¿no? Y pues nadie, nadie supo como ni de qué se murió. Sí, sí, sí. Entonces, pues, y pasa mucho en los pueblos, ¿no? Sí, a mí me tocó estar el primer periodo de pandemia el año pasado. Nos fuimos a Morelos y pues le preguntábamos a la gente ahí que cómo está, porque estaba muy pachangueado el asunto. Y escuchábamos los cuetones de la gente, bueno, de las procesiones, cuando la gente en provincia se muere, pues hacen procesiones y muchos cohetes. Y y llegó un momento que eran muy seguidas y la gente decía, pues es que se está muriendo mucha gente, pero no sabemos por qué. No les pasaba que era COVID. Y hasta que, pues bueno, fueron las autoridades a ver qué onda y pues sí, mucha gente tenía COVID, pero le preguntan al ciudadano de a pie, decían, no, se morían. Bueno, en fin, sí hay una cuestión cultural en ese, que no debemos de dejar de lado, ¿no? Biológica, cultural, económica, geográfica, o sea, sí, sí tenemos que analizar. Yo creo que todavía no está, la pregunta que debemos de hacernos todavía es, ¿por qué es nuestra tasa de mortalidad tan alta? Y pues no caer en las telarañas, ¿no? Es que Gatell, pues, el cuate creo que a mi juicio, el muy personal de Andrés Sánchez, pues yo creo que sí está haciendo una buena evaluación, pero heredas una porquería en sistema de salud, ¿no? Y una porquería que se ha heredado de cómo veníamos funcionando en esos términos. Pero sí, no sé si alguien quiera seguir, quiera comentar algo. No, pues bueno. Pasamos entonces damos por cerrada esta parte coyuntural, producción y también la cuestión fiscal y también la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que analizar el tema de las defunciones y enfermedades, sí se tiene que ver, insisto, en fin. Ahora,
Nosotros hemos visto que Fondo Monetario entonces nos ha ofrecido un conjunto de datos. Pues bueno, no solamente nos va a ofrecer en, ¿cómo se llama? En sus publicaciones periódicas, sino también nos ofrece en cada una de estas publicaciones, nos ofrece la posibilidad de también de trabajar con esos datos, con las proyecciones que el mismo Fondo Monetario está haciendo. Les paso la dirección, Fondo Monetario bueno, imf.org, data, que es el lugar donde tenemos nosotros los datos incluso con las proyecciones. Con estas consideraciones que se hacen, actualizaciones de los datos y demás, y nos permiten a nosotros hacer análisis de coyuntura también, y nosotros darle otras interpretaciones que consideremos mucho más pertinentes. Entonces, esta es la dirección que estamos viendo. ¿Sí se alcanza a ver la página de internet? Sí, profesor. Esta es la página del fondo, pero donde podemos encontrar los datos. Y justo nos abre en esta página datos del Fondo Monetario Internacional. Hay un primer cuadrante donde te pone el menú, donde se encuentran todos. Yo sugiero que se bajen, porque luego es una perdedera. Y utilizar justamente los que están debajo de datos, la cuestión de datos globales, que es la base de datos de perspectivas de economía mundial. Le damos clic en más y justo nos va a mandar este conjunto de los informes sobre los datos y demás. Ya me volví a perder. Bueno, aquí tenemos los datos estadísticos que se encuentran. Podemos buscar en, bueno, aquí está tardando en abrir. El World Outlook Economic, que es el que señalamos. Si le damos acá, les voy a pasar esta dirección para que sea mucho más rápido. Igual en el chat. Esa última dirección es esta. Base de datos de la perspectiva mundial. ¿Sí? Acá podemos descargar el conjunto de países que tienen registrados. Es Argentina, Brasil, bueno, todos estos datos que están dentro del Fondo Monetario y que tienen registro de estos datos, los puedes descargar por países o por grupo de países. ¿Sí? Supongamos nos vamos por país, es muy intuitivo, ¿no? ¿Qué países? Vamos a ver América Latina y el Caribe, y después te da un segundo paso, ¿qué país quieres? Y tú puedes tener la opción, bueno, vamos a dar, como escogimos por país, vamos a dar el caso de México, y bueno, ya damos a la siguiente, 3, ¿qué vamos a analizar? Entonces, bueno, ¿qué datos o con qué datos cuenta? El Producto Interno Bruto a precios constantes, corrientes, moneda nacional, cambio porcentual, corrientes, dólares estadounidenses, paridad de poder adquisitivo para hacer un análisis homogéneo de todos los países, la deflación, PIB per cápita, si me explicó, tasa de conversión de poder paridad adquisitivo, la inversión total para ver qué inversión se está ejecutando como parte del porcentaje del PIB. En fin, en términos monetarios, esta inflación, precios al consumidor, el cambio porcentual de la inflación, comercio, volumen de importaciones y bienes y servicios, volúmenes de importaciones de bienes, volúmenes de exportaciones de bienes. Cuando ustedes seleccionen un trabajo para investigar, un tema de investigación, pues bueno, aquí hay comercio, estado, población, tasa de desempleo, población,
Finanzas gubernamentales, que es otro tema de INAE, además del comercio exterior. Tenemos ingresos del gobierno general, ingresos y gastos, y bueno, nosotros podemos hacer esta relación de ingreso-gasto y saber si hay superávit, déficit, que es lo que está acá, ¿no? La estructura del gobierno, saldo estructural, préstamos, deuda neta del gobierno, deuda neta, deuda pública bruta, para entender que es saldos de cuenta corriente y demás. Por ejemplo, escogemos deuda bruta. Vamos a poner deuda bruta como porcentaje del PIB. Y escogemos. Subo y nos vamos al siguiente selección, que es el paso 4. Y después nos vamos. Tiene una ventaja por al periodo del rango de años, ¿no? Fecha de inicio. Vamos a ver 1980. O sea, si se dan cuenta, son 40 años que tienen registrado. Y con la proyección a partir, bueno, de 5 años proyección. Entonces ya tenemos y vamos a preparar el informe. Habíamos cogido todos. Aquí vemos el de México. 80, pues no aparece. En fin, va a estar apareciendo ya en los últimos años. Si me explico, entonces ya aquí se ve re feo estos porcentajes, que son 2019, lo que está en blanquito, ¿sí? Son los años que se cuentan registrados por parte de los países, con la información de los países. Los cuadros azules son las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues bueno, aquí vemos justamente todos estos datos. Ya después le damos descargar el informe, te lo descarga en Excel, y justo ya podemos trabajar esos datos. ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer No, profe, todo bien. respecto a esta página? O sea, yo creo que es una de las páginas que así debemos de, además de INEGI, de información general. Yo me imagino que algunos de ustedes ya trabajó esta página alguna vez, ¿no? Con algún profesor, algunos profesores, pero ahorita, bueno, de forma rápida hicimos el repaso. Yo lo que les sugiero, píquenle, jueguenle, no le pasa nada a la página. Si ustedes le pican, buscan ahí información, al contrario, les permite a ustedes conocer más qué información tiene, qué datos estadísticos y demás, ya que estén viendo música, que estén de forma ociosa, no viendo clase de preferencia, píquenle ahí a la página con la intención de encontrar información. Es muy, muy, muy buena esa página. Y ya por último, en términos de estas páginas, el Banco Mundial, que creo que es otra de las páginas que ustedes ya manejarán muy bien. Yo creo que es la más fácil que tenemos incluso para poder acceder a datos nacionales incluso, por el rango de tiempo que va 1960 aproximadamente, los rangos de tiempo que utiliza Banco Mundial. O sea, es un montón de información que tiene. Y pues bueno, esta es la página, la coloco acá, igual en el chat, con la intención de que ustedes también puedan irle picando para aquellas compañeras que no hayan trabajado, aquellos compañeros que no hayan trabajado con esta página. Yo creo que la mayoría han trabajado con estas páginas. Igual damos clic, nos aparece justamente el tema de relevancia, y después justamente nos lleva hacia justo publicaciones. Esta vez creo que no pusimos publicaciones en general. Y bueno, en el caso de los datos, ¿no? Bueno, el encabezado, después datos, ver más datos, pues bueno, está igual por país y demás. Ponemos el buscador de datos. Por ejemplo, podemos ver deuda igual
por indicador, por ejemplo, están temas de agricultura y desarrollo rural, cambio climático, todas estas variables, ciencia y tecnología, comercio, desarrollo social, que en este caso a nosotros nos serviría comercio, desarrollo social, desarrollo urbano, deuda externa, también nos serviría, economía y crecimiento, sí, obligadamente, educación, aquellos o aquellas que quieran hacer un análisis de educación a nivel global, energía y minería, que ahorita está de moda, y género, que está más de moda, y infraestructura, medio ambiente, pobreza, protección social y trabajo, salud, en fin. Vale mucho la pena también esta página, igual de fácil acceso, te aparece sector financiero, sector privado, sector público, que es el que tenemos, o por ejemplo, ver el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto, vamos a seleccionarlo. Aquí ya intuitivamente la página ya te da pues la gráfica. Aquí este sesgo de la crisis es importante ver por qué se incrementa el gasto y bueno, baja el gasto. 2010 se desinfla el gasto, que eso es algo que reflexionar, o sea, se desinfla el gasto, pero en algunos países la deuda pues, siguió, o sea, que tenemos que ver entonces en qué se gastaba, ¿no? Cómo se endeudaron países como México, cómo nos endeudamos con el gobierno de Calderón y Peña Nieto, porque ahorita lo que se está incrementando son los intereses por el no pago, pero pues, ¿quién va a poder pagar en este contexto la deuda? En fin, ¿alguien o alguna duda o comentario respecto a esta página del Banco Mundial? No, profe, ninguna. ¿No? Bueno, ya algunas de ustedes manejaban estas páginas, ya las conocían, imagino. Sí, Banco Mundial, sí. La del Fondo Monetario, esa no. Pero se ve muy buena. Aparte, en el Banco Mundial luego está más como... No está tan amigable el visualizar los datos como en el FMI ahorita que vi. Está más como... Más bonito, pues. Sí, y tiene la ventaja de que pues, hacen proyecciones que te las ahorra en términos que tú las hagas y además dices, no, pues lo dijeron aquellos güeyes, yo estoy nada más copiando, ¿no? Sus datos. Pues bueno, en son estas dos primeras bases de datos a nivel internacional que vamos a ver, justo para que vayamos viendo dónde picarle cuando hagamos nuestros trabajos de investigación. Bueno, justo en estos análisis de coyuntura nosotros tenemos que ver de dónde sacamos los datos, la información. Es importante ver que esta información sea lo más fidedigna y además lo más, la fuente que sea reconocida y tenga mucha legitimidad. Eso también nos va a dar legitimidad a nosotros, ¿no? No es lo mismo que diga, ay, va a haber mucha, la caída de la producción la dijo Juan Pérez, Andrés Sánchez, y pues ese güey quién es, ¿no? Bueno, la caída de la producción, dice Andrés Sánchez que citó al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Bueno, pues y es el fondo, ¿no? No es Andrés Sánchez. Y va a ser algo obligadísimo, muchísimo, muchísimo en nuestros análisis y cuando nosotros expongamos nuestros análisis, tenemos que decir a fuercitas quién es la fuente, ¿sí? Caída de la producción va a ser de tanto y abrimos la referencia. Eso también vamos a reforzar todavía más, porque en este momento como que luego a veces sacamos muchas cositas, escribimos, pero en ocasiones no ponemos las fuentes. En nuestra formación científica sí tenemos que poner las fuentes porque nos dan legitimidad.
a todas y a todos. Alejandro. Sí, profesor, otra página que nos podría servir sería la de la CEPAL, ¿no? Ajá. Ahí siento que también manejan datos y estadísticas. Y bueno, no sé, no recuerdo si sean así como igual como de claros que como por ejemplo la del Banco Mundial. Pero bueno, siento que al abarcar la región, pues sí nos puede servir mucho. Sí, no, sin duda nos sirve. También es una de las que vamos a ver. Justo la CEPAL va a ver la cuestión regional. Tal vez en países como México, economías grandes que como estamos incorporados al G20, estamos incorporados también al fondo, estamos incorporados a la OCDE. Ahí también la OCDE tiene sus datos, ¿no? Entonces, como que hay mucha información por todos lados y ya CEPAL incluso es un poquito hasta limitada en comparación a lo que nos ofrecen en otras fuentes, pero sí es muy importante para países caribeños, por ejemplo, o países pequeños de América Latina, ¿no? Como Centroamérica y también como el Caribe, ¿no? Ahí nos ofrece un montón de información sobre estos países y también, evidentemente, las de México tiene también un enfoque mucho más social. Tenemos de población, de distribución del ingreso y demás. Y sobre todo pues, la identidad en América Latina, ¿no? Por ejemplo, esta situación que hemos tenido de que algunos secretarios incluso de la CEPAL son mexicanos, como incluso tengo ahorita en la mano el libro de Bertolia y José Antonio Campo, que ellos estuvieron en la CEPAL trabajando y hacen este librito de desarrollo económico en América Latina desde la independencia, en donde ellos hacen una base de datos histórica de todo el siglo XX para entender la economía latinoamericana. Y es muy importante entenderla para entender nuestras herencias, nuestras condiciones heredadas en la región. Pero sí, vamos a checar CEPAL. ¿Alguien más? Ay, me falta una D, unidad. Pues bueno. Entonces, en estos análisis seguimos trabajando, ¿no? Y ahorita nos toca ver un factor importante. Ya vimos la producción, la cuestión del ingreso del Estado y ahora, pues bueno, el empleo. El empleo va a ser algo crucial. Estos tratos se trabajaron con la información del Banco Mundial, con la misma menú y el mismo que vimos acá. Y justamente cómo se encuentra el desempleo total como parte de la población activa, pero sin empleo, ¿no? Entonces vemos justamente que se incrementa a niveles incluso superiores a la crisis del 2008. La crisis del 2008-2009 nos muestra una tasa de crecimiento del desempleo del 6%, pero ya en 2020 se incrementó a 6.5%, bueno, y es una cantidad elevadita, que pone los focos rojos. ¿Por qué? Porque finalmente una reactivación económica depende también de la demanda de productos, demanda de los hogares, y si no hay empleo en los hogares, pues no hay demanda, y si no hay demanda, no hay una producción, y si no hay producción, pues bueno, no hay inversión, y así sucesivamente se mantiene un círculo vicioso en nuestra economía. Entonces tenemos que ver también qué está pasando con el desempleo. ¿Qué características tiene a nivel global? Pues bueno, llama la atención algunos países. Ocupamos aquí el G7, que son las principales economías a nivel global. Es Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Estados Unidos. Y sobre esto, los que incrementan su desempleo va a ser Canadá, es uno de los que más incrementa su desempleo. Alemania, perdón, Estados Unidos es el segundo. Ustedes ven la que es la franja naranja, Canadá, la línea amarilla, es Estados Unidos, a la amarilla con rombitos. Le sigue después, me parece que es Alemania, después Reino Unido,
Después, Japón. ¿Cuáles son los países que tienen, pues todavía es más atenuada su incremento? Incluso no se ve muchísimo en este momento. Pues bueno, Italia tiene una situación de contracción del desempleo que todavía se mantiene. En el caso de Italia, está, sí bajó décimas, pero sí ha mantenido esa contracción del desempleo. Tenemos que ver qué está haciendo Italia para que en esta pandemia mantenga esta situación. Y también quien tuvo un ligero incremento, menor que a los países que al principio mencionamos, fue justamente Francia. Si se dan cuenta, Italia y Francia son países que mantienen una deuda, un porcentaje de la deuda como parte del Producto Interno Bruto muy alto. Pero también tiene niveles de desempleo no tan, no se ha incrementado muchísimo como en el resto de los países. Entonces hay que ver qué está pasando ahí en esta situación del desempleo. La Unión Europea, por ejemplo, pasó por un periodo después de la crisis de 2008 hasta el 2013, una situación muy espantosa sobre el desempleo, llegó a tasas del 11.3%, muy altas y muy constantes, y en esta crisis, pues bueno, se incrementó a 7.3 y cachito, pero todavía esto no se para, ¿no? Entonces todavía tenemos esa preocupación para los países europeos. Caso de China, China, a pesar de su crecimiento, que es muy, muy bueno, muy gratificante, pero también ha tenido un incremento del desempleo, ¿no? Es una situación en la cual sí le afectó la pandemia, pero tiene un crecimiento de su economía. Entonces, si ustedes recuerdan, gran parte del crecimiento de la economía era más por la inversión, más que por el consumo privado, en el caso de China. En México, que nos interesa, pues sí hay un incremento. El periodo más alto igual fue en la crisis 2009, de ahí bajó, tardó un poquito en bajar a niveles no anteriores a la crisis, ¿sí? Hacia 2014 ya se alcanzó niveles inferiores en 2018 a la crisis, ¿sí? Pero pues, vemos esta reactivación nuevamente del desempleo hacia el 2020. ¿Qué nos dice el informe mundial sobre los salarios? En el caso de los salarios, cito textual, en los 4 años anteriores de la pandemia, el crecimiento del salario en el mundo osciló entre el 1.6 y 2.2%. Todos los países entre el 2016 y 2019 se incrementó en esa oscilación, pero lo interesante es que al excluir China, se muestra que la fluctuación del crecimiento del resto de los países sin China fue entre 0.9 y 1.6. ¿Por qué? Pues porque en el caso de China, China incrementó su salario al doble entre el 2008 y 2019. Se duplicó el salario. En cambio, los otros crecimientos, el crecimiento en otros países, pues bueno, fue fluctuaciones, por ejemplo, en los países emergentes, la fluctuación fue muy pequeña, fue de entre 0.4 y el 0.9, o sea, no fue un incremento tan contundente. Y en el países emergentes del G20, como México, Brasil y todos estos países emergentes, India, incluso China, aumentó con más rapidez a fluctuarse entre 3.5 y 4.5% anual. O sea, se incrementan los salarios mucho más rápido en los países emergentes que en las economías avanzadas, ¿no? Entre las grandes economías, pues bueno, sobresalen los incrementos que se dan entre en República de Corea, seguida de Alemania, pero lo que también llama la atención, sigue llamando la atención, Italia, Japón, Reino Unido, porque ahí hay una contracción en los salarios. Tenemos también esta situación. En algunos casos llama la atención el OIT, que también mencionar que también es un organismo que hace publicaciones a inicios del año, para ver cómo está la economía desde la perspectiva del trabajo, ¿no? Y bueno, acá plantea esta situación que evidentemente la pandemia
tuvo un impacto en el empleo y en el trabajo, pero en ocasiones puede dar cifras engañosas, porque ellos llaman de este efecto de composición, que en donde la pandemia, en situaciones de pandemia tan catastróficas, la economía pierde empleos en aquellos sectores de más bajos ingresos. Son los primeros que se pierden. Entonces, en términos estadísticos, la gente que ocupa o que se mantiene con empleo son los de los empleos más estables y con una remuneración por encima de la media. ¿Qué pasa con esto cuando se hace la relación trabajadores y en relación a los ingresos? Pareciera ser que hubo un incremento de estos salarios en términos reales, pero dice esto no es que esté pasando, sino lo que pasó es que los trabajadores con los peores salarios fueron, o más bien perdieron su trabajo, y estos salen de esta medición de la media. Pero entonces llama la atención que no vayamos sobre ese espejismo. Entonces, sobre los salarios mínimos, yo creo para ir avanzando, aproximadamente 327 millones de asalariados reciben una remuneración equivalente o inferior al salario mínimo vigente, es lo que llama la atención del fondo, la OIT, y aproximadamente esos 327 millones de asalariados en el mundo, cuya remuneración es equivalente o inferior al salario mínimo, 266 millones gana menos que el salario mínimo por hora vigente, ya sea porque carecen de cobertura legal o porque la normativa se los incumple. Entonces, esa es otra de las preocupaciones que hay en torno al salario mínimo de los trabajadores. Entonces, nos enfrentamos a esta situación. Tenemos una caída de la producción. Fondo Monetario Internacional nos está diciendo vacunas, inmunización como mecanismo de salida. Vemos ahora información del Banco Mundial y de la OIT, caída del empleo y caída, bueno, hay un incremento de los salarios, pero no es tan contundente. China es el quien sí realmente tiene un incremento contundente de los salarios, y bueno, los salarios mínimos se han incrementado, pero resulta ser que el salario mínimo realmente no tiene un efecto multiplicador, por así decirlo, sin abusar del término, que tiene otros. ¿A qué me refiero? Que en ocasiones el salario mínimo y los incrementos del salario mínimo solamente aplican a aquellas personas que tienen un contrato bajo el esquema de un salario mínimo. Es decir, si no está en términos contractuales legalmente contratado, entonces no aplica. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues lo que dice hoy, que 266 millones gana menos que el salario porque pues, no tienen contrato. Entonces, ¿quién regula esa situación? O en el caso de México, que si bien se ha incrementado el salario mínimo en el periodo del gobierno actual, pero ya muchos contratos dejaron de anclarse con el salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que, por ejemplo, ganan 200 pesos al día, evidentemente, pues no les afecta los incrementos del salario mínimo, porque su contrato laboral se establece a partir de otros convenios, ¿no? O por ejemplo el caso de las universidades, que nuestras horas no se rigen por las horas que se paga como salario mínimo, sino se tiene otros mecanismos. Entonces se piden los incrementos porcentuales o por la negociación contractual, y no sobre el incremento del salario mínimo. ¿Qué significa esto? Que el salario mínimo no está beneficiando a todos en el caso de México. Bueno, no está beneficiando, no está teniendo un impacto a todos los trabajadores como se pretendía. ¿Qué pasa? Ya casi para cerrar, el desempleo en América Latina. Bueno, ¿qué pasa a nivel América Latina? Esta es una nota de DW, que está, medios alemanes, ve justamente el problema del desempleo en América Latina, que en 2021 va a estar en terapia intensiva. Sopas, o sea, se contraen los salarios no están beneficiando a todos, se incrementa el desempleo, está bajando la producción, se está incrementando la deuda, y además nos dice, OIT,
que en los últimos 10 meses los mercados laborales en América Latina y el Caribe han retrocedido al menos 10 años y la crisis está lejos de terminar. Hemos sufrido retrocesos en la región que nos han llevado a las condiciones que teníamos hace 10 años. Y lo peor es que la crisis no termina o no se ve que vaya a terminar. El empleo en América Latina y el Caribe comenzará en 2021 con una terapia intensiva, con una inédita tasa de desocupación del 10.6% en la región a finales de 2020. Así estamos iniciando este 2021 como consecuencias de la pandemia. Y esto pues, lleva a que se haya disparado el desempleo o la pérdida de empleos por más de 30 millones de personas. Es también un dato preocupante sobre esta situación laboral. Pues bueno, yo creo que aquí le paramos sobre este tema. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? Profe, pero tengo una duda. Dime, Nancy. ¿Cuál es la lectura que sí teníamos que leer? Es la última que les envié, que es esta, el Panorama Laboral 2020, América Latina y el Caribe. Ok, gracias, profe. Entonces, esta todavía no arrancamos con ella para que finalmente podamos